de esta sesión, ustedes van a recibir este video donde vamos a ver este caso estudio de un proceso de embotellamiento de un envasado Tetra Pak. Entonces, les voy a platicar un poquito del proceso de envasado. Es más, mejor les voy a enseñar el proceso de envasado. ¿Pueden ver ustedes la pantalla de YouTube en estos momentos? Muy bien, voy a empezar un video y quiero que pongan atención a los elementos que conforman este proceso de sellado y de envasado. Para los que ya tenemos años en el área de manufactura, nos vamos a dar cuenta que existen varias variables que podemos identificar rápidamente en este proceso. Lo que queremos hacer, ahorita mejor vamos a ver el proceso y pongan atención a las entradas del proceso y a las salidas. En condiciones totalmente asépticas, la leche se envasa a 6.000 litros por hora. Ya, es todo lo que vamos a ver por el momento de ese video. Ahora, ¿qué queremos hacer con una gráfica de control? En este caso estudio, vamos a simular un proceso de manufactura donde tenemos un problema. Entonces, acabamos de ver la máquina rápidamente. Entonces, lo que está pasando es que nosotros como parte del departamento, el que ustedes quieran, calidad, manufactura, queremos determinar cuál es el porcentaje de fugas que tenemos en relación a nuestro lote de cada uno de los envases de Tetra Pak que estamos buscando, que estamos fabricando. Entonces recuerden, lo que queremos detectar es cuál es nuestro porcentaje de rechazo con relación a la característica o al atributo de fuga de nuestro proceso de empaque de este producto. Ahora, ¿cómo vamos a llegar a este criterio? Si trabajan en una industria de este tipo, saben que ya existen especificaciones que tenemos que cumplir, existen criterios que debemos de llenar o alcanzar. Entonces, esto es fácilmente tomado de la especificación de ese criterio de sellado. ¿Qué queremos determinar en el empaque? De nuevo es cuál es el porcentaje de presencia de fuga en el empaque una vez que lo procesamos, lo llenamos y lo cerramos. Criterio de calidad de inspeccionar, de nuevo, fugas en el área de sellado. Existen 3 áreas de sellado. Existe sellado superior, inferior y en la parte trasera un sellado anterior. Solamente queremos determinar eso, compañeros. Vamos a través de una gráfica de SPC, vamos a evaluar nuestro proceso. Ahora voy a abrir aquí el chat a alguno de ustedes que quiera decirme por qué considera fugas en el área de sellado como un atributo y no como un dato variable. Porque esto es lo que va a determinar qué tipo de gráfica vamos a usar. Lo acabo de decir, nomás estoy verificando que estemos dentro de la jugada todos. Ah, muy bien. Muy bien. Contándoles un poquito de mi historia personal, trabajando en la industria médica, yo sé que existe una manera de cuantificar la fuga. Más sin embargo, el criterio se vuelve atributo. Exactamente. Se vuelve estoy leyendo los chats, compañeros, por eso si de repente digo algo fuera,
Si fuera de la idea es porque estoy leyendo el chat. Entonces, el criterio es fuga, es un atributo. Vamos a determinar tamaño de muestra. Existen debates, artículos extensos sobre el tamaño de muestra. Afortunadamente, nuestra empresa cuenta con un procedimiento para determinar tamaño de muestra y hemos realizado el análisis y sabemos que necesitamos 30 subgrupos. Ahora, a diferencia de los datos variables, donde podemos tomar datos individuales y que sean representativos, cuando usamos gráficas de atributo, recuerden, estamos utilizando ya sea o porcentajes o datos binomiales, ya sean pasa o no pasa. 15% de defecto, 30% de defecto. Cuando estamos en un proceso de manufactura, generalmente estos valores para datos de atributo se basan y los que han trabajado en eso, en ingeniería de proveedores, tenemos en defectos por millón o tenemos porcentaje de rechazo por lote. En este caso, en esta gran empresa en la que trabajamos en estos momentos donde hacemos este caso estudio, no tenían un nivel de aceptación fijo para las fugas presentadas por cada uno de los lotes. Entonces, a través de este estudio, solamente analizamos el nivel de rechazo. Regresando a la idea principal, tenemos 30 subgrupos y la empresa considera que cada subgrupo está conformado por 50 muestras. Y ustedes se quedarán pensando, pero ¿qué pasa? ¿Por qué son tantas muestras? Una ventaja de los SPCs o las gráficas de control estadístico para datos de atributo es que en la mayoría de las veces las muestras que se toman no son destructivas. Entonces, en este punto tenemos que hacer el balance entre 100% de inspección o tomar un muestreo. De igual manera, este tipo de gráficas tienden a poder reutilizarse las muestras que se inspeccionaron y que salieron buenas. Entonces tenemos 30 subgrupos con 50 muestras de cada subgrupo. Entonces ya tenemos nuestro propuesta de trabajo, ya llegó nuestro gerente, nos dice, quiero que examinen el nivel de fugas en el proceso, toma 30 subgrupos con 50 muestras cada una durante una semana. Vamos a ver cómo está nuestro proceso. Y aquí tenemos nuestras muestras, tenemos 30 muestras y ustedes verán que aquí tenemos 12, 15, 8, 10 y 4. ¿Qué significa esto? Bueno, en mi muestra 1, yo tomé mis 50 envases de Tetra Pak, examiné el 100% de esas 50 muestras y determiné que 12 de ellas presentaban fuga. Entonces tenemos 12 no conformidades. En mi segunda muestra, tomé otras 50 y determiné que 15 de ellas presentaban fuga. Y así sucesivamente hasta que completé mi muestreo número 30. Exactamente. En este caso, la muestra es el subgrupo. Minitab tiene dos maneras de manejar esto. La primera es, se muestran las no conformidades, más bien se anotan las no conformidades, o podemos hacer el cálculo de las muestras entre el tamaño de subgrupo y darnos este porcentaje. En este momento vamos a utilizar solamente las no conformidades. Para acceder a las gráficas de control de datos de atributo, nos vamos a ir a Stat, Control Charts y Attribute Charts. Ahorita tenemos varias opciones dependiendo de la versión de Minitab que ustedes tengan. Pueden tener solamente P, NP, U y C. En este momento nos vamos a enfocar en la gráfica de P o gráfica de proporciones, que es una gráfica de control. Minitab ofrece una ventaja muy grande en
en el análisis, ya que todos sus menús se parecen. Entonces solamente tenemos que recordar qué función necesitamos y agregar los valores que queremos hacer. Entonces, en este pequeño menú, me está preguntando Minitab qué variables quieres graficar. En este caso, aquí vamos a poner nuestras no conformidades. Posterior a eso me pide cuál es el tamaño de mi subgrupo. Aquí son 50 muestras. Si por alguna razón ustedes tuvieran un subgrupo de tamaños irregulares, digamos que en mi primera muestra solamente examino 40, en mi segunda muestra examino 100, en mi tercera examino nada más 20, hay una manera de arreglar los datos para decirle que cada una de mis muestras tiene un subgrupo diferente. Pero eso lo podríamos ver en otra sesión. En estos momentos solamente tenemos un subgrupo uniforme para cada una de mis muestras de 50. Solamente voy a verificar que no está aquí. Muy bien. Y voy a darle OK. Así de fácil creamos nuestra primera gráfica de control. Vamos a desmenuzar esta gráfica un poco. Todas las gráficas son bidimensionales. En el eje vertical tenemos la proporción, o en términos más sencillos, el porcentaje. En el eje horizontal tenemos la muestra 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Tenemos esta línea verde. Esta línea verde es el porcentaje de defecto que se observó en nuestras 30 muestras. Tenemos un 23% de defecto de nuestro proceso de manufactura. Significa que un 23% de todas las muestras que manufacturamos o todos nuestros envases de Tetra Pak fallaron. Y tenemos unos límites inferiores y superiores. A esto se le llaman límites de control, que no debe de confundirse con especificaciones. Estos límites de control son dictados por cuánto varía cada uno de los datos entre sí. Una racionalización de esto es que si alguno de ustedes conocen la desviación estándar, existe su equivalente para proporciones y estos límites de control se basan en esa variación o desviación estándar que existe a partir de los datos. Este es el promedio, este es el límite inferior y el límite superior. Significa que nuestro proceso de manufactura debe de variar, debe de presentar un porcentaje de defecto de 5% a 41% de defectos. Entonces, ya cuando comenzamos a decir este tipo de cosas, pues ya comienza a tomar una dimensión nueva nuestro proceso de manufactura y probablemente estemos en problemas. En estos momentos ustedes van a darse cuenta ahora que tenemos 2 puntos rojos. ¿Qué significan? Bueno, que a partir de la variación que los mismos datos te dan, estos puntos son considerados como anomalías o lo que conoce coloquialmente como outliers. Nuestro trabajo como ingenieros es buscar la razón por la cual esos 2 puntos están fuera de control. Asignar causas especiales. Si recuerdan, al inicio de esta sesión hablábamos sobre cuál es el uso de las gráficas de control. Y de nuevo, es determinar y mostrar de una manera sencilla cuáles son las observaciones abnormales. Mi trabajo ahora es buscar cuál es la razón entre estas dos, o la razón por la que estas dos exceden ese 41%. Voy a mi área de manufactura, reviso mi papelería y me doy cuenta que en el muestra número 15 hubo un cambio de lote un cambio de lote en el cartón que he utilizado en
en el proceso de empacado. Ahora que me doy cuenta que hubo un cambio en el lote, significa que alguien no hizo su ajuste necesario en nuestra máquina de envasado. Cuando sigo buscando las razones especiales, me doy cuenta que en la muestra 23 había un operador nuevo que estaba comenzando a entrenar en la máquina y es una causa especial. Ahora, la razón de este momento la razón de este ejemplo no es solamente quitarlos y decir que estamos dentro del control, sino mostrarles lo que podemos hacer dejando estos datos ahí y como quiera actualizar nuestra gráfica. Voy a minimizar esto y le voy a decir a Minitab que excluya el dato 15 y el dato 23 y vamos a comparar las gráficas una con otra. En algunas sesiones pasadas, algunos ingenieros me comentaban que no debemos de excluir los datos. Sí deben de ser excluidos aquellos datos cuyos causas especiales puedan ser prevenibles o que fueron hechas fuera del procedimiento de operación normal, porque no es como debe estar funcionando tu proceso. Si existen causas especiales, pero ya existen los controles para evitar esas causas especiales, bueno, tenemos un problema un poquito más grande, pero en este caso podemos eliminarlas porque, de nuevo, son causas especiales y pueden ser evitadas. No va a eliminar Minitab esos puntos fuera de control, los va a seguir marcando, pero quiero que vean que vuelve a recalcular las proporciones y los límites. Y una vez examinando esa muestra 21, pues nos vamos a dar cuenta que nos dimos cuenta en el proceso de manufactura que no hubo algún objeto o situación especial a la cual asignar para poder removerlo. Entonces, en este caso sí lo dejaríamos y determinaríamos que nuestro proceso está fuera de control y tendríamos que hacer algunos análisis para determinar o eliminar esa parte de la variación. Como los ingenieros proactivos que somos, vamos a nuestra máquina de manufactura, de empacado y determinamos unos nuevos parámetros para correr que determinamos que van a reducir la variación. Pero ¿cómo le hacemos para representar esto en una gráfica de Minitab? Existe una gráfica conjunta que se llama de SPC también, en la cual vamos a asignar un estado a nuestro proceso de manufactura. Aquí tenemos nuestras 30 muestras iniciales y les hemos denominado previous y tenemos 24 muestras adicionales que fueron hechas con un nuevo ajuste de manufactura. Vamos a correr el análisis de SPC de nuevo. Nos vamos a ir a Stat, a Control Charts, Attribute Charts y P. Aquí ya tenemos no conformidades. Tenemos 50 muestras. Vamos a eliminar las muestras 15 y 23, pero aquí en Stage le vamos a decir que existen dos estados del proceso, el antes y el después del proceso de manufactura. Y vamos a darle OK. Y ahora tenemos una gráfica que quizá algunos de ustedes solamente la hayan visto en Excel antes, donde nuestro proceso de manufactura, aunque está fuera de control debido a este punto, recuerden, no a estos, porque a estos ya les asignamos causas especiales, con los nuevos ajustes podemos ver que incluso nuestro porcentaje de defecto bajó de 21% a 11%. Aquí tenemos un punto que está muy, muy cerca del límite. Esto también podría meritar una investigación, pero por lo pronto tenemos un proceso que ya está en control. Esta gráfica P y el uso de los stages o de las versiones de antes y después nos da una manera sencilla de
poner el antes y el después y poderlo presentar ante gerencia como un resultado de nuestras actividades. Después de SPC, porque ya he tenido esta pregunta antes, ¿qué viene después de SPC? Una vez que ya grafiqué, una vez que identifiqué aquellas causas especiales y ya no puedo hacer más el proceso, ya no lo puedo mejorar, ¿qué sigue? Bueno, SPC por lo general viene seguido de un diseño de experimentos para reducir. ¿Por qué tendríamos que reducir el proceso, la variación del proceso más? Bueno, porque tenemos un proceso de manufactura en este momento que maneja 11% de scrap en promedio. Entonces eso puede determinarse que no es muy buen proceso de manufactura. Esta es la manera de utilizar SPC para gráfica de atributos. Recuerden, atributos es cualquier cosa que contenga un valor de pasa o no pasa o de un porcentaje. Y este fue el caso estudio de la máquina embotelladora. Vamos a abrir el micrófono eh, para un Q&A por si alguien tiene alguna pregunta. Estamos disponibles. Por favor, no se vayan hasta después de las preguntas y las respuestas. Pueden abrir sus micrófonos en el momento que ustedes gusten y hacer su pregunta. Para todos aquellos, perdón, que, que quieran recibir este video en su correo, les voy a poner un link en el chat que es la página donde se inscribieron. Si ustedes se inscribieron a través de esta página, no necesitan darse de alta de nuevo, solamente si no te has inscrito. El día de mañana se compilará este video y será enviado a sus carpetas. Si no pueden utilizar el micrófono, también pueden utilizar el chat para la sesión de preguntas y respuestas. ¿Alguno de ustedes, compañeros, vamos a mover esto un poquito más? ¿Alguno de ustedes ha utilizado o ha visto la implementación de este tipo de gráficas de atributos en sus trabajos? Que nos pueda contar su experiencia. Yo tengo un comentario nada más que yo creo que malamente han relacionado una gráfica de precontrol y la toman en cuenta como si fuera una gráfica de control cuando realmente no es cierto. ¿Podrías elaborar un poquito más sobre el ejemplo? Me refiero porque más que nada las gráficas de precontrol se utilizan los límites de especificación y en las gráficas de control, como tú comentas, se utilizan los límites de control. No, sí, los límites de control que están calculados ya y con ciertas fórmulas se basan con la media que se tiene de, como por ejemplo, de aquí de los defectos, bueno, el porcentaje de defectuosos, más aparte lo que tienes de las tres sigmas que tienes hacia arriba y hacia abajo. Así es, así es. Yo he platicado con muchos clientes, he hecho bastante trabajo donde incluso en empresas de clase mundial, la diferencia entre especificación o como tú dices, gráfica de precontrol y los límites de control están muy difuminados en su industria. Piensan que es lo mismo.
Ahora, si trabajamos en una industria donde los límites de control están dentro o son de menor rango que los límites de especificación, estamos en la gloria. Pero, ¿qué pasa cuando los límites de control exceden los límites de la especificación? En ese momento tenemos un problema y no me vas a dejar mentir, José Luis, donde la cantidad de recursos que tienen que asignarse para solamente mantener el proceso dentro de especificación en un proceso no controlado y con mucha variación, se va para arriba. Es extremadamente alto. Por eso es muy buen ejercicio en la primera análisis que hagamos de control estadístico del proceso, tener la especificación solo en la parte de atrás de nuestra cabeza. Hay que primero abordar si el proceso es controlable o si está dentro de control, tomando en cuenta su propia variación. Muchas gracias, José Luis. Tengo otro comentario también, digo, al final también si no está en control tu proceso, también está mal que luego estén calculando su CPK o el PPK, cuando realmente primero tienes que controlar tu proceso y después ver la capacidad de tu proceso. Eh, perdón, es que alguien se desconectó y te perdí un poquito. Sí, así es. Pero existe un caso especial, José Luis, que me lo he topado yo. Existen procesos que por pura obra divina tienen una variación muy pequeña, están fuera de control, pero su variación es tan pequeña que dentro de y la especificación tan grande es que a veces, en ese caso, no importa que estés dentro de control o no, porque el CPK cuando lo hace en ese caso, en base a esa variación, termina siendo no tan relevante. Te voy a decir cuál era el CPK de ese proceso de manufactura. Era un proceso variable, era no controlable, no estaba en control y era incontrolable el proceso, y el CPK andaba alrededor de los 7, con un proceso no controlable y sesgado hacia abajo. Existe eso, pero es bien raro. Es muy raro encontrarse algo así. Como tú lo dices, el proceso debe de estar controlado de preferencia y después de eso debe hacerse el CPK para que nos dé un resultado adecuado. Muchas gracias, José Luis. Si quieres seguir platicando, eh, puedes mandarme un correo y ahí podemos seguir esta conversación. Carlos levantó su mano. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Sí, comentar que efectivamente hay mucha, eh, a veces, confusión entre lo que es un límite de control y un límite de especificación. Si es una gráfica de control lo que nos presentaste, evidentemente ahí se puede también poner los límites de especificación que nos da el cliente para nosotros tener muy claro si ese proceso, además de estar controlado o fuera de control, cumple con las especificaciones del cliente. Entonces, a mí lo que me gustaría, no sé si se pueda compartir, que siempre el reto es cómo hiciste el plan de muestreo, porque son muchas muestras que se tomaron, cuáles son los criterios para tomar tanta muestra, que en muchos casos pues, puede ser muy costoso, ¿no? Para la empresa o para quien desarrolla el análisis, tomar tantas muestras. Claro, Carlos. Les puedo compartir literatura con referencia porque el tema sí es extremadamente extenso en el tamaño, en la selección de tamaño de muestra. Solo me agradecería que me enviaras un correo. Les voy a dejar mi correo aquí para compartirte la literatura que tengo en base al tamaño de muestreo. Ok, pero lo hiciste a través del mismo Minitab. Lo hice a través del mismo Minitab. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta?
Voy a detener la grabación.